A continuación, el ejercicio 7 dice lo siguiente. Por un conductor de constata circula una corriente de 5 amperios. La diferencia del potencial aplicada en sus extremos es de 20 voltios. Nos pide calcular, literal A, calcula la resistencia del conductor. Literal B, si el conductor tiene una longitud de 40 metros, ¿cuál es el diámetro de su sección en milímetros? Tenemos los datos: intensidad 5 amperios, diferencia de potencial o voltaje 20 voltios, longitud de 40 milímetros. Por esta partecita las fórmulas para demostrar literal A, la resistencia del conductor. Vamos a aplicar la ley de Ohm. La resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad. Por acá tenemos la fórmula de la resistividad. Esta simbología significa ρ, que es igual a la resistencia, S, que significa sección transversal, y L, que es la longitud. Muy bien, y finalmente para demostrar el diámetro tenemos, el diámetro va a ser igual a 2 veces radio, ¿sí? Entonces también tenemos cada una de los significados de las variables y cuyas unidades de medida. Muy bien, entonces vamos a partir desde una pequeña gráfica para poder entender. Recuerde que la palabrita constata es un cobre, un material muy importante para transportar la electricidad. Vamos a suponer que tenemos por acá un conductor de cobre y cuya longitud es de 40 metros. Muy bien, y dice que la diferencia del potencial aplicada en el extremo número 1 y en el extremo número 2 es de 20 voltios. Muy bien, eso quiere decir el ejercicio. Vamos a demostrar literal A. Literal A nos pide encontrar la resistencia de este conductor. La resistencia de este conductor. ¿Sí? Ahora trabajamos con la fórmula de la resistencia de la ley de Ohm. Resistencia va a ser igual a voltaje sobre la intensidad. Reemplazamos. Resistencia va a ser igual voltaje, que equivale a 20 voltios. 20 voltios sobre la intensidad, que equivale a 5 amperios. Muy bien. Finalmente la resistencia va a ser igual 20 dividido para 5, que equivale a 4. Y voltaje por amperios es igual a ohmios. La unidad de medida de la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la resistencia del conductor es de 4 ohmios. Y a continuación vamos a demostrar el literal B. Literal B dice lo siguiente. Dice, si el conductor tiene una longitud de 40 metros, recuerde que la longitud del conductor es de 40 metros. Nos dice cuál es el diámetro de su sección en milímetros. Para demostrar el diámetro de su sección, primero vamos a demostrar la sección transversal. Copiamos esta demostración. Recuerde que esta simbología significa ρ, que representa a la resistividad. Es igual a la resistencia por la sección transversal sobre la longitud. Lo que nosotros queremos buscar es la sección transversal. Vamos a despejar de esa fórmula. Vamos a pasar a multiplicar a la longitud por ρ, que es resistividad, igual a la resistencia por la sección transversal. Y finalmente, R bajamos a dividir y directamente ordenamos la fórmula. La sección transversal va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre la resistencia. Ya, una vez despejada la demostración, vamos a reemplazar los datos. La sección transversal va a ser igual. La resistividad del cobre es igual a 4.9 por 10 al exponente menos 7. Es un valor constante. 4.9 por 10 elevado al exponente menos 7 ohmios sobre metros, que multiplica a la longitud, que equivale a 40 metros. 40 metros. Sobre la resistencia del conductor, 4 ohmios.
Muy bien. Las unidades de ohmios con ohmios se cancela y también metros con metros también se cancela. ¿Ya? Y finalmente ingresamos esos datos en la calculadora y verificamos cuál es el resultado. 4.9 exponente menos 7 por 40 dividido para 4. Esto va a ser igual, el resultado que nos da la calculadora es igual a, sección transversal va a ser igual a 4.9 por 10 elevado al exponente menos 6. Muy bien, ya tenemos la sección transversal. Y para demostrar el diámetro, lo primero que vamos a aplicar es lo siguiente. ¿Sí? Pi, que multiplica radio elevado al cuadrado, que es igual a la sección transversal. Muy bien, reemplazamos en esa demostración y tenemos lo siguiente. Despejamos directamente el radio. Radio elevado al cuadrado va a ser igual a la sección transversal sobre pi. Reemplazamos, radio va a ser igual, sección transversal que equivale a 4,9 por 10 exponente menos 6 sobre pi. Muy bien, sobre pi. Y finalmente vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos términos para eliminar el exponente del radio. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esta partecita de la pizarra para continuar con la resolución. Entonces el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 4.9 por 10 al exponente menos 6 sobre pi. Y para obtener el resultado del radio, ingresamos los datos en la calculadora, que sería 4.9 exponente menos 6 dividido para pi. Para pi, esto va a ser igual a 1.24. Entonces el radio va a ser igual a 1.24 por 10 elevado a la exponente 3. ¿Sí? Recuerde que el radio, cuya unidad de medida va a ser metros. Muy bien. Y finalmente, ponga mucha atención. Lo que nos pide es la sección en milímetros. Por lo tanto, hace minutos teníamos por acá la fórmula del diámetro. Había borrado para resolver la parte del ejercicio. Entonces, por acá voy a escribir. El diámetro va a ser igual a 2 veces el radio. ¿Sí? Reemplazamos. El diámetro va a ser igual 2. ¿Radio cuánto equivale? A 1.24 por 10 elevado al exponente menos 3 metros. Y finalmente realizamos esa operación, que es una multiplicación. 2 por 1.24 exponente menos 3. Presionamos la tecla del igual y la cantidad que obtenemos es 2.48 por 10 elevado a la menos 3 metros. Muy bien, eso ha sido todo el ejercicio. Ahora, muy importante, ¿cuál será el diámetro? Recuerde que si nosotros tenemos un cable de cobre, siempre esa partecita de cobre es medio redondo. Entonces, eso es el diámetro. Muy bien, eso ha sido todo el ejercicio.